Hola, hoy les estaré compartiendo o hablando acerca de un tema bastante interesante y complejo. Mi grupo está conformado por Eduardo Román Cava Pérez y su servidora que les asiste, Morelia de Santos. Hoy les estaremos hablando de cómo podemos formar preguntas cerradas con el verbo to be en presente. También estaremos viendo las preguntas abiertas. También estaremos viendo el orden de las palabras y por último, el por qué no se utiliza el signo de interrogación en inglés en preguntas abiertas con respuestas cerradas. En el caso de las preguntas cerradas con el verbo to be en presente son aquellas que se formulan para obtener respuestas más específicas, generalmente limitadas a un sí o un no. Estas preguntas son directas y permiten al hablante confirmar o negar una afirmación. Para nosotros poder construir preguntas cerradas con el verbo to be en presente se forman de la siguiente manera. 1. Está el verbo to be que se va a utilizar de la forma correcta según el sujeto que vendría siendo am, is y are. Segundo, está el sujeto, que es la persona o cosa a la que le vamos a preguntar. Y tercero, está el complemento, que este podría incluir información adicional. For example, are you ready? ¿Estás listo? Are es el verbo to be conjugado en presente. You es el sujeto y ready es el complemento. Otro ejemplo es is it raining? Está lloviendo. Is es el verbo to be conjugado en presente. It es el sujeto y raining es el complemento. Estas preguntas son útiles en conversaciones cotidianas y son una parte fundamental de la gramática en inglés. También están las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas con el verbo to be en presente son aquellas que invitan a unas respuestas más elaboradas que un simple sí o un no. Esas preguntas generalmente comienzan con una palabra interrogativa, como lo es what, que significa qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién, o why, que significa por qué, y utilizan el verbo to be para obtener información específica. La estructura básica de una pregunta abierta con el verbo to be sería de la siguiente manera. 1. La palabra interrogativa que indica el tipo de información que estamos buscando. 2. Está el verbo to be que se coloca después de la palabra interrogativa en la forma correcta según el sujeto. 3. Está el sujeto, que es a la persona o cosa a la que le vamos a preguntar. Y 4. Está el complemento, que puede incluir información adicional. For example, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? What es la palabra interrogativa. Is es el verbo to be conjugado en presente y your name es el complemento. Otro ejemplo es where is the nearest restaurant? ¿Dónde está el restaurante más cercano? Where es la forma interrogativa. Is es el verbo to be conjugado en presente y the nearest restaurant es el complemento. Estas preguntas abiertas permiten obtener respuestas completas y detalladas que facilitan una conversación más rica. Hello, mi nombre es Edward. Mi matrícula es 168, par de 8, 59. Yo le estaré hablando acerca de los signos de interrogación en inglés y el orden de las palabras en inglés. El inglés tiene una estructura gramatical que se basa en el orden de las palabras. En las preguntas cerradas, generalmente se sigue el patrón auxiliar más sujeto más verbo. For example, are you ready? Auxiliar are más sujeto you más verbo ready. Este orden ayuda a que la pregunta se reconozca fácilmente, sin necesidad de un signo de interrogación. ¿Por qué no se utiliza signo de interrogación al inicio de una pregunta en inglés? Bueno, a diferencia del español, en inglés solo se utiliza un signo de interrogación al final de la pregunta. Esto se debe a varias razones: claridad contextual, la entonación y el contexto de la frase suelen indicar que se trata de una pregunta.
Por ejemplo, al elevar la voz, al final de la oración se hace claro que es una pregunta. Simplicidad gramatical. La gramática del inglés es más sencilla en este aspecto. No se necesita signo de apertura para que el lector o el oyente entienda la intención de la oración. Por ejemplo, ejemplo de preguntas cerradas y respuestas cortas. Can you drive? Yeah, I can. Is it your turn? Yeah, it is. Estos son dos ejemplos sobre la pregunta cerrada y la respuesta corta. Hasta aquí ha sido mi participación.